Si hablamos de una mujer victoriosa, es aquella mujer que estaba con el flujo de sangre. Y quiero leer una vez más Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En este texto, amados hermanos, que hemos leído, encontramos la historia de una mujer que estaba muy, pero muy enferma. 12 años de padecer mucho, 12 años de sufrir mucho, dice la Biblia. Y estaba en una terrible condición, deteriorada en varios ámbitos de su vida. Deteriorada primeramente físicamente, porque había perdido mucha sangre. No me pregunten cuánta fuerza tenía o cuánta fuerza le quedaba. Por eso que cuando se acercó a Jesús, se acercó como arrastrándose. Deteriorada físicamente. No solamente deteriorada físicamente, deteriorada económicamente por todo lo que había gastado en los médicos. No solamente deteriorada económicamente, deteriorada espiritualmente por su condición, que era impura y no podía ir ¿a dónde? Al templo. No solamente deteriorada espiritualmente, deteriorada también sentimentalmente, porque no podía, ¿qué cosa? Tener un marido, un esposo. No solamente deteriorada sentimentalmente, sino deteriorada familiarmente, porque todo lo que tocaba era inmundo, así que tenía que vivir separada de su familia. En ese ejemplo podemos ver el fracaso de lo terrenal, de lo humano ante las adversidades más duras de la vida. ¿Cuál es el fracaso? El fracaso de la religiosidad, de los legalismos y la tradición. ¿Por qué de la religiosidad? Porque en Lucas 15, del 25 al 28, y dice: y la mujer, cuando siguiere del flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo con la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. ¿Qué quiere decir? Después de 7 días, recién iba a ser considerada limpia. La ley declara que esa mujer era impura.
que nadie podía tener contacto con ella, ni que la tocara a ella tampoco. Para esta mujer la religión, la ley y la tradición solamente servían para señalarla, solamente servían para decirle y aclararle y hacerle acordar que era impura. La ley le decía: por si acaso tienes que estar separada de nosotros. Pero la ley no le ayudaba para ser restaurada, ni para ayudarla. Para muchos de nosotros, la religión y los legalismos solamente nos señalaron lo mal que nuestra vida ha sido. Ni bien fallamos, rápidamente hay gente que nos señala, hay gente que murmura, hay gente que señala. Pero no hicieron nada para ayudarnos, ni para restaurarnos. En Marcos 5:26, encontramos 3 fracasos. Miren, hermanos, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Cuáles son los fracasos que tuvo esta mujer? El primer fracaso, el fracaso de los esfuerzos humanos. El fracaso de los esfuerzos humanos. Esta mujer había tratado durante 12 años de resolver su problema humanamente. Esta mujer dijo: voy a resolver mi problema humanamente, por medio de los médicos, por medio de tratamientos, por medio de medicamentos. Pero dice la Biblia que nada le había, ¿qué cosa? Funcionado, que nada le había servido. Al igual que muchas personas tratan de resolver sus problemas por medio de esfuerzos humanos, solo confiando en médicos, solo confiando en amigos, solo confiando en bancos, solo confiando en familiares, en débiles promesas humanas. El primer fracaso que tuvo es el fracaso del esfuerzo humano. El segundo fracaso que tuvo es de la ciencia y el conocimiento. Esta mujer buscó la ayuda de los médicos para su enfermedad. Como la Biblia dice, visitó a muchos médicos, la cual le hicieron sufrir mucho. Con los tratamientos que le daban, también le causaban dolor, pero nada le podía sanar. Nada le podía sanar. El conocimiento tiene límites. Dios es nuestra única alternativa. Dios no tiene límites. Y el tercer fracaso que habla acerca de Marcos 5:26 es el fracaso del dinero. La Biblia dice que esta mujer había gastado ¿cuánto? Todo lo que tenía para su sanidad. Todo su dinero lo había gastado en médicos. Todo su dinero lo había gastado en tratamientos. Pero nada le había aprovechado. El dinero pudo pagar a los médicos. El dinero pudo comprar los medicamentos, el tratamiento. El dinero no puede comprar la sanidad. Quizás tu problema no es una enfermedad, sino un problema con tus hijos. Y te das cuenta que con tu dinero has podido comprar una casa, has podido comprar ropa para tu familia, has podido comprar buena comida, pero no se compra amor, no se compra el perdón. El dinero tiene límites. Y nuevamente te digo que solamente podemos confiar en Dios. Pero en el versículo 27 y 28 vemos la victoria de esta mujer. Cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Esta mujer tuvo una fe sencilla, una fe sincera. Si yo toco su manto, sé que voy a ser salva. Confió y creyó en Jesús. Y confió en el poder, de tal forma que estaba segura que si solo tocaba el manto iba a ser sana. Su fe en Él, su fe en el Señor, su fe en su poder, lograron hacer lo que la religión, ni los médicos, ni el dinero habían podido hacer: restaurarla y darle sanidad. La fe de esa mujer venció a la ciencia. La fe de esa mujer venció al dinero. La fe de esa mujer venció a los esfuerzos humanos. Porque su fe era sencilla. Pues en Él tiene todo el poder para sanar y para restaurarnos. Confiar en Cristo Jesús. Tú también puedes tener fe si confías en Él. Tú también puedes tener la victoria si confías en Él.